El oficial James Blake tenía un trabajo simple: cobrar el dinero, mantener a la gente asustada y preservar el sistema. Funcionó perfectamente durante años. Cada negocio pagaba sus tarifas de protección, cada queja desaparecía, cada amenaza era silenciada, hasta que entró al taller equivocado. Ahora Harold Carter, un veterano de Vietnam que se negó a arrodillarse, está en una celda con cargos falsos. Pero Blake está a punto de aprender lo que es el verdadero miedo. Porque esa llamada que hizo el viejo no fue a un abogado, fue a su hijo, el coronel Damien Carter, el fantasma. Y cuando un comandante de la Delta Force regresa a casa y encuentra a su padre tras las rejas, los policías corruptos van a descubrir por qué algunas pesadillas llevan placa. En Millbrook, la justicia no solo está en camino, ya ha llegado. Harold Carter se limpió la grasa de sus curtidas manos con un trapo rojo, mientras estudiaba el motor frente a él con ojos expertos. Después de 43 años arreglando autos, podía diagnosticar la mayoría de los problemas solo con el sonido. El Toyota Camry 2015 en su taller tenía una bomba de agua defectuosa. Apostaría su estrella de bronce a ello. La luz del sol entraba por las puertas abiertas del taller, atrapando motas de polvo en haces dorados. El familiar olor a aceite de motor, caucho y metal llenaba el aire. Harold abrió ese taller justo después de regresar de Vietnam, convirtiendo un edificio abandonado en las afueras de Millbrook en su propio pedazo del sueño americano. Ahora, a los 72 años, todavía trabajaba 6 días a la semana, aunque sus articulaciones protestaban más de lo que solían hacerlo. Una pared de fotografías cerca de su banco de trabajo contaba la historia de una vida bien vivida. Harold en su uniforme del ejército, joven y orgulloso. Su difunta esposa Margaret sonriendo junto a su recién nacido hijo, Damien. Premios y certificados de décadas de trabajo honesto. Y en el centro, sus posesiones más preciadas: 2 corazones púrpura y una estrella de bronce ganadas en las selvas de Vietnam. La campana sobre la puerta de la oficina sonó. Harold no miró de inmediato, concentrado en aflojar un tornillo rebelde. «Enseguida los atiendo», llamó, su profunda voz resonando en el garaje. «Tómate tu tiempo, viejo. Tenemos todo el día». Algo en esa voz hizo que la espalda de Harold se pusiera rígida. Reconoció el tono burlón del oficial James Blake, uno de los mejores de Millbrook. Y por mejores, Harold quería decir los más corruptos. Dejando la llave inglesa a un lado, se giró para enfrentar a sus visitantes. 3 policías estaban en su taller. Blake, un hombre alto y blanco con el cabello rubio recortado y ojos azules fríos, estaba al frente. A sus lados estaban los oficiales Thompson y Walker, ambos con expresiones que dejaban claro que no estaban allí por un problema con el auto. «¿En qué puedo ayudarles, caballeros?», preguntó Harold, manteniendo su voz firme y profesional, a pesar de la incomodidad que le crecía en el estómago. Blake se paseó por el taller, pasando un dedo por el capó del Camry y examinándolo con un interés exagerado. «Bonito negocio tienes aquí, Carter». «Muy bonito. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «¿40 años?» «43». «43 años», silbó Blake en voz baja. «Eso es mucho tiempo para manejar un negocio en esta ciudad. Debes estar haciendo algo bien». Harold observó cómo Blake rodeaba el auto, reconociendo el movimiento depredador por lo que era. Intimidación. Había visto suficiente en Vietnam como para saber cuándo alguien intentaba hacerlo sudar. «Hago un trabajo honesto por un pago honesto. Siempre lo he hecho». «¿Ves? Ese es el problema», dijo Blake, deteniéndose para apoyarse contra el guardabarros del Camry. «Los tiempos están cambiando. Los costos están subiendo. Seguro, regulaciones, inspecciones de seguridad. Se está volviendo más difícil para los pequeños negocios mantenerse a flote. ¿No estás de acuerdo?» La implicación era clara como el agua. Harold había oído rumores sobre esto en otros negocios de la ciudad, especialmente aquellos propiedad de minorías. La policía aparecía, hablaban sobre tarifas de protección y hacían la vida imposible a cualquiera que se negara a pagar. «Me las arreglo bien», respondió Harold con firmeza. «Y mis seguros e inspecciones están al día». Thompson, un oficial robusto con una expresión de perpetuo disgusto, dio un paso adelante. «Nadie está cuestionando eso, señor Carter. Estamos aquí como enlaces comunitarios, asegurándonos de que los negocios locales tengan el apoyo que necesitan». Harold tuvo que contener una risa amarga. «¿Apoyo? Más bien extorsión con placa». Pensó en su hijo Damien, preguntándose qué haría él en esta situación. Pero Damien estaba al otro lado del mundo, haciendo cosas de las que Harold no debía saber. Esto era su pelea. «He luchado contra enemigos de verdad antes», dijo Harold en voz baja, sosteniendo la mirada de Blake.
Ustedes son solo matones con uniforme. La temperatura en el garaje pareció bajar 10 grados. La sonrisa falsa de Blake desapareció, reemplazada por algo feo y crudo. Se enderezó, apoyando la mano en su arma enfundada. Cuidado, viejo. Eso suena como falta de respeto a un oficial de policía. Podría considerarse alterar el orden público. Harold no retrocedió. Serví a este país con honor. Gané 2 corazones púrpura y una estrella de bronce. Conozco mis derechos y sé por qué están realmente aquí. Walker, el más joven de los 3, se movió incómodo. Pero Blake solo sonrió, una expresión fría y peligrosa que no alcanzó sus ojos. 500 al mes, dijo Blake con indiferencia. Considéralo una iniciativa de apoyo comunitario. Mantén el vecindario seguro. Asegúrate de que nada malo le pase a tu negocio. Las manos de Harold se cerraron en puños. No. ¿No? Blake alzó una ceja. Tal vez deberías pensarlo. Dormir sobre ello. Pensar en lo que podría pasarle a un lugar como este. Hizo una pausa, su voz goteando amenaza. Los autos son máquinas complicadas. Muchas cosas pueden salir mal. Los incendios comienzan. Las ventanas se rompen. Sería una lástima que algo pasara, y los servicios de emergencia tardaran en responder. La amenaza colgó en el aire como humo. Harold pensó en todo lo que había construido aquí, en todos los clientes que dependían de él, en los años de arduo trabajo, pero también pensó en su padre, quien le enseñó que un hombre que cede ante los matones pierde algo que nunca podrá recuperar. «Salgan de mi taller», dijo Harold, con la misma autoridad que tenía cuando comandaba hombres en combate. «A menos que estén aquí por un asunto policial real, hemos terminado». La cara de Blake se oscureció. Dio un paso hacia Harold, usó su altura como ventaja para intentar intimidarlo. «Estás cometiendo un error, viejo. Uno grande». «El único error», replicó Harold con calma, «fue pensar que podrías intimidarme». Blake se tensó, la mano aún sobre su arma. Pero Harold no se inmutó. Después de un tenso silencio, Blake se retiró. «Vamos, muchachos. El señor Carter necesita tiempo para reconsiderar su posición». Pero antes de irse, se giró y murmuró. «Recuerda lo que dije sobre los incendios. Comienzan con facilidad en lugares como este». Harold los vio alejarse, sabiendo que esto estaba lejos de terminar. Sus herramientas, equipos valuados en miles de dólares que había reunido a lo largo de décadas, estaban esparcidos y destrozados. Se había vertido aceite sobre los vehículos de los clientes. Y allí, sobre su banco de trabajo, yacía una rata muerta con una nota clavada en ella. «La próxima vez eres tú». Harold se quedó en medio de su taller devastado, rodeado por los escombros del trabajo de toda su vida. Pero en lugar de miedo, sintió una frialdad familiar, la misma sensación que tuvo en la jungla cuando su unidad estaba bajo fuego. Había sobrevivido a cosas peores, mucho peores. Estaba llamando a su compañía de seguros cuando llegó el inspector de sanidad. Un hombre delgado con un portapapeles y una sonrisa burlona que se parecía demasiado a la de Blake. Inmediatamente comenzó a escribir infracciones. «Parece que tienes algunas violaciones graves aquí», dijo el inspector, tomándose su tiempo para anotar el vidrio roto y el aceite derramado. «Operando en condiciones inseguras. Posibles riesgos ambientales. Voy a tener que cerrar tu negocio hasta que se resuelvan estos problemas». Harold conocía el juego. El inspector era tan corrupto como los policías, parte del mismo sistema podrido. Pero también sabía que pelear directamente solo les daría lo que querían, una excusa para arrestarlo. Así que condujo hasta la estación de policía para presentar un informe, documentando el vandalismo y las amenazas. Sabía que no harían nada, pero necesitaba el registro oficial. Lo que no esperaba era encontrar a Blake esperándolo en el vestíbulo. «Vaya, vaya», dijo Blake con voz arrastrada. «Mira quién ha venido a causar problemas». «Estoy aquí para presentar un informe», dijo Harold con firmeza. «Mi negocio fue vandalizado anoche». «¿Ah, sí?» La sonrisa de Blake mostraba todos sus dientes. «Qué curioso cómo pasan esas cosas cuando la gente no aprecia la protección policial. Pero por lo que he oído, tienes problemas más grandes. Violaciones sanitarias, problemas de seguridad. Tal vez sea mejor que vendas el lugar. Conozco a algunas personas que te darían un precio justo». Harold sintió cómo su temperamento se elevaba, pero mantuvo la voz serena. «Quiero hablar con tu supervisor». «¿Alterando el orden otra vez, señor Carter?» La mano de Blake fue a sus esposas. «¿Acusaciones infundadas contra la autoridad? ¿Resistencia a las órdenes de un oficial?» Antes de que Harold pudiera reaccionar, Blake lo tenía contra la pared, las esposas cerrándose con un chasquido en sus muñecas. El hombre mayor no opuso resistencia.
Sabía mejor que nadie que no debía darles una excusa para usar más violencia. Harold Carter, anunció Blake en voz alta, estás bajo arresto por alterar el orden público, resistirte al arresto y hacer amenazas contra un oficial de policía. Otros policías observaron mientras tomaban sus huellas y le sacaban la foto para su ficha policial. Ninguno intervino. Ninguno parecía sorprendido. En su celda, Harold se sentó en silencio, pensando en todos los hombres con los que había servido y que murieron creyendo en la justicia y la libertad. Pensando en su hijo, quien continuaba esa lucha en las sombras que la mayoría nunca veía. Le permitieron una llamada. Harold sabía exactamente a quién llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. A pesar de la distancia y la encriptación distorsionando la señal, Harold reconocería esa voz en cualquier parte. «Papá, ¿qué pasa?» «Hijo», dijo Harold en voz baja, «necesito tu ayuda. ¿Recuerdas lo que siempre decías sobre los matones con uniforme?» Hubo una pausa, y cuando Damien habló de nuevo, su voz había cambiado. Se había vuelto fría y enfocada, como un arma siendo desenfundada. «Cuéntamelo todo». Mientras Harold explicaba la situación, casi podía ver la expresión de su hijo transformándose. Casi podía sentir la calma letal que sabía que se asentaba en los rasgos de Damien. No sabía exactamente qué hacía su hijo en Delta Force, pero sabía lo suficiente. Sabía que los hombres que lo habían hostigado acababan de cometer el peor error de sus vidas. «Me encargo de ello», dijo Damien finalmente. «Solo aguanta». «¿Y papá?» «Sí. No te preocupes por el taller. Estos hombres están a punto de aprender lo que es el verdadero miedo». La llamada se cortó, y Harold se recostó en su celda, sintiendo casi lástima por lo que estaba a punto de sucederle al oficial Blake y a sus amigos corruptos. Casi, porque a veces la justicia necesitaba llevar una placa, y a veces necesitaba moverse en las sombras. Y su hijo era muy bueno moviéndose en las sombras. A 3.000 millas de distancia, en una ubicación clasificada, el coronel Damien Carter permanecía inmóvil en las sombras de una sala de operaciones tenuemente iluminada. El aire estaba cargado de tensión mientras su equipo monitoreaba múltiples pantallas con imágenes térmicas de su objetivo. El único sonido era el zumbido suave del equipo y los esporádicos susurros de actualizaciones. La capitana Sarah Williams, su segunda al mando, se acercó con la eficiencia silenciosa que la había convertido en una de sus operativas más confiables. «Ghost, el satélite confirma presencia civil mínima. La ventana de extracción se abre en 20 minutos». Damien asintió casi imperceptiblemente. Su equipo había pasado meses rastreando a este objetivo de alto valor, un líder de célula terrorista responsable de coordinar ataques en 3 continentes. La misión era simple: entrar, capturar al objetivo, salir, sin huellas, sin testigos, sin errores. Reporte de equipos. La voz de Damien era baja, pero transmitía una autoridad natural. Uno por uno, los líderes de escuadrón respondieron, sus voces calmadas en su auricular. Alfa en posición. Bravo listo. Charlie, equipo armado y preparado. Delta en espera. Todo iba según lo planeado. Damien se había ganado el apodo de The Ghost a través de misiones como esta. Precisas, silenciosas, letales cuando era necesario. Su reputación en Delta Force era casi mítica. Algunos decían que podía moverse a través de seguridad láser sin activar un solo sensor. Otros afirmaban que había eliminado un campamento enemigo entero sin disparar una sola bala. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. El teniente Mark Foster, su especialista en comunicaciones, levantó la mano de repente. «Señor, llamada entrante segura. Prioridad alfa». La expresión de Damien no cambió, pero algo en su instinto se tensó. Prioridad alfa significaba familia. «Pásala». La voz familiar de su padre llenó su auricular, y el mundo de Damien cambió. Mientras Harold describía la corrupción, las amenazas y el arresto, los operativos en la sala vieron cómo su comandante se transformaba. El Ghost no era solo un apodo, era un estado de ser. Ahora estaban viendo algo más, ira fría y enfocada. «Entendido», respondió Damien, con un filo en la voz que hizo que varios operadores intercambiaran miradas. «Me encargo». Terminó la llamada y se giró hacia la capitana Williams. «Sarah, el mando táctico es tuyo. Completen la misión. Estoy en el aire en 30 minutos». Williams avanzó, la preocupación evidente en su expresión. «Señor, ¿qué ha pasado?» Damien recogió su equipo con movimientos calculados. No necesitaba mucho. Sus armas más letales siempre habían sido su mente y su entrenamiento.
Antes de irse, hizo una última orden. Teniente Foster, quiero todo sobre el Departamento de Policía de Millbrook. Registros financieros, comunicaciones, antecedentes. Quiero saber quién está sucio y hasta dónde llega. Entendido, señor. Mientras se preparaba para irse, el sargento Jason Taylor se acercó. Jefe, ¿quieres respaldo en esto? Damien lo consideró. Taylor era sólido como una roca, confiable en cualquier situación. Pero esto era personal. No, mantén al equipo intacto para la operación. Esto es algo que necesito manejar yo mismo. Las siguientes horas fueron un torbellino de comunicaciones seguras y transporte rápido. Damien llamó a viejos favores de su extensa red, personas que le debían algo, otras que lo respetaban o lo temían lo suficiente como para ayudar sin hacer preguntas. Se organizó rápidamente un transporte militar, sin cuestionamientos. Durante el vuelo, Damien revisó la inteligencia preliminar que Foster había reunido. La corrupción en el departamento de policía de Millbrook iba mucho más allá de una simple extorsión. Había conexiones con el crimen organizado, operaciones de lavado de dinero y posibles vínculos con cárteles internacionales de drogas. El oficial James Blake era solo la cara visible de un problema mucho más grande. La tableta de Damien se iluminó con un mensaje seguro de Foster. Señor, tiene que ver esto. Blake tiene protección desde más arriba. Políticos locales, jueces, tal vez incluso a nivel estatal. Esto va más allá de unos policías corruptos. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Damien. Bien. Cuanto más grandes eran, más fuerte caían. A medida que el transporte se acercaba al espacio aéreo estadounidense, Damien recibió otra actualización de Williams. La misión principal se había completado con éxito. Objetivo capturado. Sin bajas, sin rastros, tal como él los había entrenado. Gracias, Onsara, dijo Damien. Mantén al equipo listo. Puede que necesite recursos si esto escala. Ya estoy en ello, Ghost. Solo intenta no iniciar una guerra en tu ciudad natal. La respuesta de Damien fue fría y precisa. Yo no inicio guerras, capitán. Las termino. De vuelta en Millbrook, el oficial Blake disfrutaba de su café matutino, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de cambiar. El arresto de Harold Carter había enviado el mensaje que quería. Nadie desafiaba el nuevo orden en su ciudad. El negocio de protección funcionaba sin problemas. Los sobornos fluían hacia arriba en la cadena, e incluso el alcalde recibía su parte. Un joven oficial, Ryan Parker, llamó a su puerta. Señor, podríamos tener una situación. Blake apenas levantó la vista. ¿Qué pasa, novato? Es sobre el hijo de Harold Carter. Estaba revisando sus antecedentes y... Bueno, tiene que ver esto. Blake lo ignoró con un gesto. Algún chico del ejército. Probablemente archivando papeles en alguna base. Nada de qué preocuparse. Ryan insistió. Señor, no es solo un militar. Es de la Delta Force. Rango de comando. Su historial está en su mayoría clasificado. Pero lo poco que encontré... Tragó saliva. Lo llaman el fantasma. Ahora Blake levantó la mirada, con irritación en su rostro. ¿El fantasma? ¿Qué clase de tontería sacada de un cómic es esa? Señor, tengo un amigo en inteligencia del ejército. Me dijo que este tipo, el coronel Carter, es el tipo de operador del que incluso las fuerzas especiales cuentan historias. El tipo de hombre al que los gobiernos llaman cuando necesitan que algo se haga sin dejar rastro. Blake se rió, pero con un leve matiz de nerviosismo. Has visto demasiadas películas, chico. Solo es otro soldado. Ryan negó con la cabeza. No, señor, no lo es. Y hay más. El FBI acaba de solicitar todas nuestras grabaciones de cámaras corporales de ayer. El Departamento de Justicia está haciendo preguntas sobre nuestros procedimientos de arresto. Asuntos Internos llamó 2 veces esta mañana. La taza de café se detuvo a medio camino de los labios de Blake. ¿Qué? Era como si alguien hubiera activado un interruptor. Todas las agencias que podrían causarles problemas estaban de repente muy interesadas en Millbrook. Blake dejó su taza lentamente sobre el escritorio, sintiendo un frío en el estómago. Alcanzó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. Después de 3 tonos, una voz áspera respondió. Más te vale que esto sea importante, Blake. Podríamos tener un problema. Ese viejo que arrestamos ayer, su hijo. La voz lo interrumpió. Si su hijo es quien creo que es, necesitas desaparecer. Esta noche. ¿Qué? Vamos, es solo... Escucha con atención, idiota. He visto el trabajo de este hombre. No tienes idea de en qué te has metido. Sal de la ciudad, cambia de nombre y reza para que no te encuentre. La línea se cortó, dejando a Blake mirando su teléfono. Por primera vez desde que se puso una placa, un verdadero miedo comenzó a invadir su mente.
Al otro lado del pueblo, Harold estaba sentado en su celda, esperando pacientemente. Conocía bien a su hijo y entendía lo que venía. No sería violencia, al menos no todavía. Primero vendría la presión, el desmantelamiento silencioso de los sistemas corruptos, la recolección discreta de pruebas. Damien había aprendido temprano que el arma más efectiva no siempre era un arma de fuego. La puerta de la celda se abrió y apareció un sargento de escritorio, visiblemente nervioso. Señor Carter, va a ser liberado. Se han retirado todos los cargos. Harold se puso de pie lentamente, con dignidad. ¿Alguna razón en particular? El sargento evitó su mirada. Órdenes de arriba. Sus pertenencias están en la recepción y hay alguien aquí para verlo. Al caminar hacia el vestíbulo de la estación, Harold vio una figura familiar junto al mostrador. Alto, atlético, vestido de civil, pero con una postura que delataba su entrenamiento militar. Damien se giró y sus miradas se encontraron. Durante un momento ninguno habló. Luego Damien avanzó y abrazó brevemente a su padre, con firmeza. ¿Estás bien, viejo? Harold asintió. Nada que no pudiera manejar. Lo sé, dijo Damien con orgullo y determinación. Pero ahora es mi turno. Salieron juntos de la estación, sintiendo las miradas de cada oficial siguiéndolos. Justo antes de cruzar la puerta, Damien se giró y recorrió la habitación con una mirada depredadora. Sus ojos se encontraron con los de Blake al otro lado del vestíbulo y sonrió. Una sonrisa fría, una promesa silenciosa que hizo que el oficial corrupto diera un paso atrás, involuntariamente. Afuera el sol de la mañana era brillante y cálido. Harold miró a su hijo, viendo no solo al oficial condecorado, sino también al niño que había criado para luchar contra la injusticia. No tienes que hacer esto, hijo. Puedo pelear mis propias batallas. La expresión de Damien se suavizó ligeramente. Me enseñaste a nunca retroceder ante los matones, papá. A nunca dejar que ganen. Es hora de aplicar esas lecciones. Mientras conducían hacia la tienda de Harold, Damien ya estaba planeando. La corrupción en el departamento de policía era solo el principio. Habría políticos que exponer, criminales que desmantelar, un sistema entero de corrupción que debía arder. Pero primero debía enviar un mensaje. De vuelta en la estación, el teléfono de Blake vibró con un mensaje de un número desconocido. No eres el cazador, eres la presa. Miró por la ventana y vio un dron militar volando alto sobre la estación, apenas visible contra el cielo de la mañana. En ese momento, Blake comprendió que había iniciado una guerra que no podía ganar. El fantasma había regresado a casa y Millbrook nunca volvería a ser la misma. Las imágenes de la cámara corporal del arresto de Harold, los registros financieros que mostraban pagos sospechosos, los correos electrónicos que discutían tarifas de protección, todo lo que pudo acceder sin levantar sospechas. Sus manos temblaban levemente, sabiendo que ser descubierto significaría mucho más que solo perder su trabajo. Mientras tanto, el alcalde Thomas Gregory estaba sentado en su lujosa oficina, terminando una llamada telefónica que lo hacía sentir cada vez más incómodo. Sí, entiendo la gravedad. No, podemos contener esto. Me encargaré personalmente de Carter. Colgó, con el sudor perlándole la frente a pesar del aire acondicionado. El alcalde había construido su carrera política sobre una corrupción cuidadosamente administrada. Cada mes, cientos de miles de dólares fluían a través de diversos programas de mejora comunitaria, dinero que terminaba en cuentas en el extranjero y bolsillos privados. El departamento de policía era solo una pieza de su imperio criminal. Gregory tomó su teléfono nuevamente y marcó un número que rara vez usaba. Marcus, tenemos que reunirnos. Ahora. Una hora después, el alcalde estaba sentado en una sala privada del Sterling Club, frente a Marcus Davidson, el jefe regional del sindicato que realmente controlaba Millbrook. Davidson vestía impecablemente con un traje a medida que no lograba ocultar el depredador que había debajo. Más te vale que esto sea importante, Thomas, dijo Davidson, bebiendo su costoso whisky. No me gustan las reuniones de emergencia. Tenemos un problema con el caso Carter, explicó Gregory, tratando de mantener su voz firme. Su hijo. Sé sobre el hijo, lo interrumpió Davidson. El coronel Damien Carter, el fantasma. Dejó su vaso sobre la mesa con cuidado. ¿Tienes idea de en qué te has metido? Es solo un hombre, protestó Gregory débilmente. David sonrió, un sonido frío y vacío. Solo un hombre. Déjame contarte sobre solo un hombre. Hace 3 años, un jefe de un cartel en Sudamérica se creía intocable. Tenía un ejército de mercenarios, protección política, todo. Este hombre entró solo. Cuando salió, toda la operación estaba desmantelada.
Todos los involucrados muertos o en custodia. Sin rastros, sin testigos, sin cabos sueltos. El rostro del alcalde palideció. ¿Qué hacemos? ¿Nosotros? Tú reza. Davidson se puso de pie. Estoy retirando nuestras operaciones directas de Millbrook. Temporalmente, agregó al ver la expresión de pánico de Gregory. Deja que las cosas se enfríen. Y Thomas, no me llames hasta que esto se haya resuelto. De vuelta en la estación de policía, Blake supervisaba personalmente la destrucción de evidencia cuando el oficial Ryan se acercó a su escritorio. Señor, el FBI está pidiendo archivos específicos. Si no se los damos, les diremos que el sistema colapsó, espetó Blake. Mal funcionamiento técnico. Perdimos todo de la última semana. Ryan asintió con cuidado. Sí, señor. ¿Y la evidencia física? ¿Las fotos del taller de Carter? Se está manejando en este momento. Blake se giró, despidiendo al novato con un gesto. Lo que Blake no sabía era que Ryan ya había asegurado copias de todo. El joven oficial había crecido en Millbrook y había visto cómo su comunidad sufría bajo un liderazgo corrupto. Ahora tenía la oportunidad de hacer lo correcto. Al caer la noche, Ryan se dirigió al taller de Carter. Su corazón latía con fuerza mientras estacionaba su vehículo personal a una cuadra de distancia, revisando cuidadosamente si había vigilancia. El taller estaba cerrado, pero una luz se filtraba por debajo de las puertas del garaje. Encontró a Harold y Damien dentro, discutiendo las reparaciones del equipo vandalizado. Ambos hombres se giraron cuando él entró, y la mano de Damien se movió levemente hacia su cadera antes de relajarse. Oficial Parker, dijo Harold en voz baja. No esperaba verte aquí. Ryan tragó saliva. Yo tengo algo que necesitan ver. Sacó una unidad de almacenamiento encriptada. Todo lo que están tratando de esconder. Registros financieros, grabaciones de cámara corporal, correos electrónicos. Es mucho más que simple acoso. Damien dio un paso adelante, estudiando al joven oficial con ojos intensos. ¿Por qué? Porque esto no es por lo que me inscribí, respondió Ryan con sinceridad. Este pueblo merece algo mejor. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Damien, la primera genuina desde que había regresado a casa. Tienes razón, lo merece. Tomó la unidad y luego le entregó a Ryan un teléfono seguro. Vas a ser nuestro hombre dentro. ¿Crees que puedes manejarlo? Ryan enderezó los hombros. Sí, señor. Cuando Ryan se fue, Harold miró a su hijo. ¿Podemos confiar en él? Ya veremos, respondió Damien. Pero mis instintos dicen que sí. Y necesitamos ojos dentro del departamento. A la mañana siguiente, Blake llegó a su oficina para encontrar una sola carta de naipes en su escritorio. El as de espadas, con un mensaje escrito en una caligrafía precisa. Lo sé todo. Con las manos temblorosas, Blake tomó su teléfono para llamar al jefe, pero la línea ya estaba sonando. Anderson. Jefe, tenemos un problema. El fantasma. Llega a mi oficina ahora. La voz del jefe estaba tensa por el estrés. ¿Y Blake? Asegúrate de que nadie te siga. Cuando Blake entró en la oficina de Anderson, encontró al jefe y al alcalde Gregory esperándolo. El alcalde parecía no haber dormido. Su apariencia usualmente impecable mostraba signos de tensión. Es peor de lo que pensábamos, dijo Gregory sin preámbulos. El sindicato se está retirando. Dicen que Carter es demasiado peligroso para un enfrentamiento directo. Blake resopló. No es un superhumano. Tenemos más de 50 oficiales armados. Cállate, lo cortó Anderson. No entiendes. No se trata de poder de fuego. Carter tiene conexiones federales de alto nivel. Con una sola llamada podría hacer que cada agencia del gobierno escarbara en nuestros archivos. Entonces nos aseguramos de que no haya archivos que encontrar, insistió Blake. Hemos estado limpiando la casa. Demasiado tarde, dijo una nueva voz desde la puerta. Los tres hombres se giraron y encontraron a Damien Carter allí, como si se hubiera materializado de la nada. Ninguno de ellos había oído la puerta abrirse. La mano de Blake se movió hacia su arma, pero la fría sonrisa de Damien lo detuvo. Yo no lo haría. En serio, no lo haría. Esta es una reunión privada, comenzó a decir Anderson, pero Damien lo interrumpió. ¿Sabes qué encuentro interesante? Sostuvo un teléfono y reprodujo un video de Blake y sus oficiales vandalizando el taller de Harold. ¿Cuántas cámaras pasaste por alto? Mientras ustedes destruían evidencia, yo la reunía. Cada soborno, cada amenaza, cada conexión criminal. Todo está documentado. Gregory se levantó, intentando proyectar autoridad. Escucha aquí. No, tú escucha. La voz de Damien era suave, pero con un filo que los hizo callar a todos. En este momento,
Cada agencia federal importante está recibiendo archivos sobre su operación. El chantaje, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, todo. Les dio una opción: cooperar o perderlo todo. Cuando Damien salió, 3 cartas de as de espadas quedaron sobre la mesa. Los teléfonos vibraron al unísono con pruebas irrefutables. Jesús, susurró Blake. Desde el otro lado de la ciudad, Damien hablaba por radio. Teniente Foster, liberen la primera ola de evidencia. Hecho, señor. La casa de naipes empezaba a derrumbarse. Hizo una última llamada. Capitán Williams, voy a necesitar ese paquete de contingencia del que hablamos. Las cosas están a punto de ponerse interesantes aquí. Ya en camino, Ghost, respondió Williams. Intenta no iniciar una guerra. Damien sonrió, observando cómo más pruebas de corrupción aparecían en sitios de noticias y redes sociales. La verdad se estaba propagando como un incendio forestal, y ningún intento de encubrimiento podía detenerla ahora. Demasiado tarde, Sarah, murmuró en voz baja. La guerra ya empezó, solo que aún no saben que la han perdido. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Millbrook, la estación de policía estaba en caos. Los archivos seguían desapareciendo, pero por cada prueba que destruían, surgían 2 más. Los oficiales corruptos se estaban quedando sin opciones, y lo sabían. En su oficina, el jefe Anderson miraba fijamente la pantalla de su computadora, viendo cómo años de corrupción cuidadosamente orquestada se desmoronaban ante sus ojos. Aún tenía una última carta para jugar: una empresa de seguridad privada con experiencia en manejar situaciones difíciles. Pero cuando estiró la mano para tomar su teléfono, este se iluminó con un mensaje. Piensa bien tu próximo movimiento, jefe. Recuerda, ya no eres el cazador. Anderson miró por la ventana hacia el cielo oscurecido, donde un dron militar colgaba en silencio, observando. El juego había terminado, solo que aún no lo admitían. La luz del amanecer proyectaba largas sombras sobre el taller de Carter, mientras Damien observaba el negocio de su padre. Los actos vandálicos habían sido en su mayoría limpiados, gracias a los clientes leales que se habían unido para ayudar a Harold. Pintura fresca cubría los grafitis, nuevas ventanas reemplazaban las que habían sido destrozadas, y el taller estaba vivo con los sonidos familiares de herramientas y motores. Harold estaba debajo de una camioneta elevada, su voz resonando desde abajo del vehículo. «Pásame esa llave de torsión, hijo». Damien localizó la herramienta y la colocó en la mano extendida de su padre. El simple acto trajo de vuelta recuerdos de su infancia. Aprender sobre motores, la responsabilidad y el valor del trabajo honesto. Pero ahora, observando a su padre trabajar, Damien notó la ligera rigidez en sus movimientos, los efectos persistentes del maltrato que había sufrido en la estación de policía. «Sabes que están vigilando el taller», dijo Harold con calma, deslizándose desde debajo del camión. Sus ojos se desviaron hacia el auto de policía sin identificar, mal disimulado al final de la calle. Los labios de Damien se curvaron en una leve sonrisa. «Que miren, no son los únicos reuniendo información». A lo largo de Millbrook, una compleja red de vigilancia ya estaba en marcha. El teniente Foster había accedido remotamente a las cámaras de tráfico del pueblo, mientras que sensores de grado militar monitoreaban las frecuencias de radio de la policía. Cada movimiento de Blake y sus oficiales corruptos estaba siendo grabado, analizado y añadido a la creciente montaña de pruebas. La campana sobre la puerta del taller sonó. Ambos hombres se giraron para ver a Rachel Turner, una periodista local, entrando al garaje. Era joven, pero se desenvolvía con la confianza de alguien que se había ganado su reputación con esfuerzo. «Señor Carter», asintió hacia Harold antes de volverse hacia Damien. «Coronel, esperaba poder hablar con usted». Damien la estudió cuidadosamente. La verificación de antecedentes de Foster había salido limpia. Rachel era una de las pocas reporteras locales que habían intentado exponer la corrupción del departamento de policía, aunque sus intentos previos habían sido rápidamente suprimidos. «¿Qué le gustaría saber, señorita Turner?» Ella sacó una grabadora. «He estado investigando el departamento de policía durante meses. Extorsión, manipulación de pruebas, conexiones con el crimen organizado. Pero cada vez que me acercaba a probar algo, mis fuentes desaparecían o las pruebas se desvanecían». «Debe ser frustrante», respondió Damien con neutralidad. «Lo era, hasta ayer». Los ojos de Rachel brillaron. «Alguien me envió anónimamente archivos documentando años de corrupción. Registros bancarios, videos de vigilancia, correos internos. Todo lo que necesitaba, pero que nunca había podido probar». Harold miró de reojo a su hijo,
quien mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Debe haber sido un gran hallazgo, dijo Damien. Lo fue, pero hay algo que me interesa más. Rachel se inclinó hacia adelante. El día después de su llegada al pueblo, agencias federales comienzan a investigar. Los oficiales corruptos entran en pánico. El sindicato se retira y de repente, todas estas pruebas aparecen. ¿No le parece demasiada coincidencia? Antes de que Damien pudiera responder, el teléfono del taller sonó. Harold lo contestó, su expresión tornándose seria. Es para ti, dijo a Damien. Alguien llamado Foster. Damien tomó el teléfono y escuchó atentamente. Su expresión se endureció. ¿Cuándo? Sigue monitoreando. Yo me encargaré. Colgó y miró a Rachel. ¿Le interesaría una historia exclusiva, señorita Turner? Algo más grande que la corrupción de rutina. Te escucho. El jefe de policía acaba de tener una reunión muy interesante con una empresa de seguridad privada, de las que no hacen preguntas y no dejan testigos. La voz de Damien era tranquila, pero sus ojos reflejaban un peligroso brillo. Creo que están a punto de cometer su primer error. En la estación de policía, el jefe Anderson estaba sentado frente a dos hombres que parecían militares, pero claramente no lo eran. Sus trajes eran caros pero diseñados para ocultar pistolas en los hombros, y sus ojos escaneaban la habitación constantemente, evaluando amenazas y salidas. Entendemos que tiene un problema que necesita resolver, dijo el mayor de los dos. Su acento era europeo del este, posiblemente serbio. Podemos ayudar, pero será costoso. Anderson empujó un sobre grueso por el escritorio. La mitad ahora, la otra mitad cuando esté hecho. No quiero detalles, solo quiero que Carter desaparezca. El más joven tomó el sobre, hojeando su contenido. Parecerá un accidente, muy limpio, muy profesional. Pero necesitamos información. Sus rutinas, medidas de seguridad, debilidades. Pasa la mayoría de los días en el taller de su padre, informó Anderson. Seguridad mínima, solo cámaras. Parece trabajar solo, sonrió el serbio con frialdad. Demasiada confianza. Esto será simple. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada palabra estaba siendo grabada. Pequeños dispositivos escondidos por toda la estación capturaban la conversación completa, mientras que la vigilancia satelital seguía los movimientos de los mercenarios. Esa tarde Damien entró solo a la estación de policía. Los oficiales se tensaron al verlo avanzar por el edificio. Su presencia era la de un depredador entre presas. Caminó directo al escritorio de Blake, quien intentaba aparentar estar ocupado. Oficial Blake, la voz de Damien resonó en la ahora silenciosa sala. He enfrentado a hombres mejores que tú, y todos ellos ya no están. Blake intentó mantener la compostura, pero gotas de sudor comenzaron a perlar su frente. ¿Eso es una amenaza, coronel? No, Damien sonrió. Solo una observación histórica. Colocó un expediente en el escritorio de Blake. Deberías revisar esto. Es bastante revelador. Dentro del archivo había fotos. Blake reuniéndose con miembros del sindicato, aceptando sobornos, orquestando el vandalismo al taller de Harold. Pero la última foto hizo que la sangre de Blake se congelara. Era el dormitorio de su hija, tomada esa misma mañana. Solo para que estemos claros, dijo Damien en voz baja. Puedo alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. Recuerda eso antes de tomar más decisiones estúpidas. Blake tragó saliva mientras su teléfono vibraba con un mensaje de Anderson. Reunión. Ahora. Trae todo lo que tengamos sobre Carter. El ataque ocurrió poco después de la medianoche. Los mercenarios se movieron con habilidad profesional, desactivando las cámaras de seguridad visibles y acercándose desde múltiples ángulos. Forzaron la puerta lateral con el mínimo ruido, sus armas equipadas con silenciadores. El taller parecía vacío. La oficina, con sus luces derramando claridad sobre un espacio de trabajo desierto. El líder del equipo hizo una señal de mano a sus hombres para que se dispersaran, revisando esquinas y puntos ciegos. Entonces, todo salió mal. Los sensores infrarrojos en los que confiaban se volvieron inútiles de repente. Todo el taller estaba caliente. Huellas térmicas por todas partes. Sus radios murieron, reemplazados por estática. Y en la oscuridad, algo se movió. El primer mercenario desapareció sin hacer un solo sonido. El segundo apenas tuvo tiempo de dar un jadeo ahogado antes de esfumarse. El líder del equipo giró sobre sus talones, arma en alto, pero estaba luchando a ciegas. Sus instintos entrenados le gritaban peligro, pero no podía identificar la amenaza. ¿Dónde estás?, susurró en la oscuridad. En todas partes. La voz de Damien pareció venir de todas direcciones. Y de ninguna.
Los mercenarios restantes comenzaron a entrar en pánico, disparando a las sombras. Pero eran profesionales. Deberían haber sabido que disparar a ciegas era un error. Cada fogonazo del arma revelaba su posición. Uno a uno fueron neutralizados. No muertos, pero sí golpeados con precisión quirúrgica hasta quedar inconscientes. El líder del equipo se encontró solo, con la espalda contra la pared y el corazón martillando en su pecho. Una sombra emergió de la oscuridad justo frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, su arma desapareció y un agarre de hierro lo dejó inmóvil. «Dile a tus empleadores», dijo Damien en voz baja, «que el próximo equipo que envíen no saldrá de aquí». Al otro lado de la ciudad, Anderson paseaba por su oficina, esperando la confirmación. Cuando finalmente sonó su teléfono, su mano tembló al contestar. «¿Está hecho?» «No». La voz con acento respondió, cargada de miedo. «No lo está. Nos retiramos. Doble el dinero, tríplelo, no importa. No nos moveremos contra él otra vez». La línea se cortó, dejando a Anderson mirando su teléfono con incredulidad. En su computadora apareció un nuevo mensaje. Primer aviso. A la mañana siguiente, los rumores se esparcieron por Millbrook como fuego salvaje. Se hablaba de un escuadrón de élite aniquilado por un solo hombre. Los oficiales de policía empezaron a solicitar traslados, temerosos de lo que podría venir. El alcalde no se presentó a trabajar. La oficina del jefe Anderson permaneció cerrada. La historia de Rachel Turner llegó a los noticieros locales y pronto fue recogida por medios nacionales. La evidencia era irrefutable. La narrativa convincente. Un sistema corrupto expuesto, un operador de la Delta Force defendiendo a su padre, la justicia llegando por fin a un pequeño pueblo. Desde su escritorio, el oficial Ryan observaba todo desarrollarse, proporcionando actualizaciones regulares a través de su teléfono seguro. La estación estaba en caos. Algunos oficiales corrían a hacer tratos con investigadores federales. Otros desesperadamente intentaban cubrir sus huellas. James Blake estaba sentado en su escritorio, mirando la foto de su hija. Sabía que tenía una decisión que tomar. Cuando su teléfono sonó, ya sabía quién sería. Oficial Blake. La voz de Damien era tranquila. Creo que es momento de que tengamos una conversación real sobre el futuro del departamento de policía de Millbrook. Blake miró a su alrededor. El sistema corrupto que había ayudado a construir. El miedo en los ojos de sus colegas. Los restos de su carrera. Finalmente habló. ¿Qué necesitas saber? En el taller de Harold, Damien limpiaba los escasos daños de la noche anterior, mientras su padre trabajaba en el auto de un cliente. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido, pero la pequeña sonrisa de Harold decía suficiente. La guerra no había terminado, pero la primera gran batalla había sido ganada. La estructura de poder corrupta comenzaba a resquebrajarse. Sus ejecutores estaban perdiendo el valor, sus líderes huyendo asustados. Pero Damien sabía que lo más difícil estaba por venir, porque en algún lugar de Millbrook, hombres desesperados estaban planeando medidas desesperadas. Y cuando los animales acorralados atacan, lo hacen sin piedad ni contención. Mientras miraba el sol de la mañana elevarse sobre su pueblo natal, Damien dio la bienvenida a la tormenta que se avecinaba. Después de todo, las tormentas eran su especialidad. La mañana después del fallido ataque mercenario, el departamento de policía de Millbrook era un polvorín de tensión. Los oficiales se reunían en pequeños grupos, susurrando sobre los acontecimientos de la noche. La historia se había esparcido rápido. Un equipo de contratistas de élite había ido tras el coronel Carter y desaparecido en la noche. Cuando reaparecieron horas más tarde, estaban rotos. Se negaban a hablar sobre lo que había sucedido. James Blake estaba en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora sin verla. La foto de su hija lo atormentaba, no porque fuera una amenaza, sino porque representaba todo lo que estaba a punto de perder. Años de corrupción, de aceptar sobornos y ejecutar extorsiones, habían parecido justificables cuando se decía a sí mismo que era por su futuro. Ahora ese mismo futuro estaba en riesgo. Su teléfono seguro, el que usaba para negocios con la organización criminal, vibró con un mensaje del jefe Anderson. Reunión de emergencia. Sala de evidencias. Ahora. La sala de evidencias se había convertido en su sala de guerra desde la llegada de Damien. Cuando Blake entró, encontró a Anderson y varios oficiales de alto rango, sus rostros sombríos bajo la luz fluorescente. Las grabaciones de las body cams han desaparecido, anunció Anderson sin rodeos. No solo eliminadas, alguien las subió directamente a los servidores del FBI. El silencio fue pesado. Ese metraje no solo mostraba el arresto injusto de Harold, capturaba años de corrupción sistemática,
con oficiales discutiendo abiertamente sobornos y amenazas. ¿Cómo?, preguntó alguien. El sistema estaba bloqueado. El cómo no importa, gruñó Anderson. Lo que importa es el control de daños. Necesitamos... Se detuvo cuando su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número del alcalde Gregory. ¿Dónde demonios has estado?, demandó Anderson, poniendo la llamada en altavoz. Escuchen con atención. La voz de Gregory temblaba. Los federales acaban de allanar mi casa. Tienen todo. Las cuentas, las transferencias offshore, los vínculos con la organización. Vienen por todos nosotros. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la sala de evidencias se abrió. El oficial Ryan Parker estaba allí, su rostro joven serio. Jefe, hay agentes federales en el vestíbulo. Preguntan por usted. El rostro de Anderson palideció. Distráelos. Se giró hacia sus oficiales. Destruyan todo. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, cada pantalla en la habitación cobró vida. El mismo mensaje brilló en todas ellas. Demasiado tarde. Al otro lado de la ciudad, Damien estaba en la oficina de Harold, observando múltiples transmisiones en su laptop. La voz del teniente Foster sonó en su auricular. Señor, el alcalde no mentía. El Departamento de Justicia acaba de lanzar una operación masiva. Se están moviendo sobre múltiples ubicaciones simultáneamente. Bien, respondió Damien. Monitorea las comunicaciones del departamento. Quiero saber el momento en que intenten. Harold levantó la vista de su papeleo. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Damien permitió una pequeña sonrisa. Solo asegurándome de que se haga justicia, papá. Ajá. Por eso hiciste que tu equipo organizara ese espectáculo con sus computadoras. Por justicia. Guerra psicológica, corrigió Damien, su sonrisa ampliándose ligeramente. A veces el mejor arma es el miedo. Estas 5 minutos. Perfecto. Maryland. La redada fue rápida y precisa. Equipos tácticos del FBI irrumpieron en el almacén desde múltiples puntos de entrada, mientras las unidades SWAT locales aseguraban el perímetro. Lynch y sus hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de quedar rodeados, pero el líder del cartel aún tenía una última carta por jugar. Si caigo, anunció Lynch con calma, toda la evidencia que tengo sobre las actividades de este departamento se hará pública. Cada crimen, cada soborno, cada encubrimiento. Sus carreras no solo terminarán, todos morirán en prisión. Anderson y sus oficiales se miraron, sopesando sus opciones. Fue entonces cuando Blake dio un paso al frente. Demasiado tarde, dijo sacando una placa que no pertenecía al Departamento de Policía de Millbrook. Fuerza de Tarea Federal. He estado encubierto durante el último año documentando todo. La conmoción en la sala era palpable. El rostro de Lynch se contorsionó con furia al darse cuenta de que lo habían superado. Lo que siguió fue caos. El equipo de seguridad de Lynch abrió fuego, convirtiendo el almacén en una zona de guerra. Los agentes federales respondieron mientras Anderson y sus oficiales corruptos intentaban huir. A través de todo, Blake mantuvo su historia de cobertura, una ficción que Damien había creado solo unas horas antes. La verdad era más simple. Un policía corrupto que finalmente había elegido hacer lo correcto, ayudado por la comprensión de que el futuro de su hija estaría mejor servido por la justicia que por el dinero sucio. El tiroteo terminó rápidamente. Lynch fue arrestado junto con Anderson y la mayoría de los oficiales corruptos. Algunos lograron escapar en la confusión, pero sus rostros ya estaban siendo distribuidos a las agencias policiales de todo el país. En Carter's Auto Repair, Damien observaba el desenlace a través de varias transmisiones. Rachel Turner ya estaba en la escena, documentando todo. Su historia se publicaría a nivel nacional por la mañana, exponiendo toda la corrupción de Millbrook. ¿Crees que se acabó?, preguntó Harold, llevándole a su hijo una taza de café. Aún no, respondió Damien. Lynch era solo la parte visible. Aún hay. Su teléfono vibró con urgencia. La voz de Foster sonó tensa. Señor, tenemos movimiento en la mansión del alcalde. Varios vehículos, hombres fuertemente armados. No son policías ni agentes federales. Damien ya estaba en movimiento. El alcalde está haciendo su jugada. Tiene miedo de que Lynch hable, así que está trayendo a su propio equipo de limpieza. Verificó sus armas. Consígueme cobertura satelital y alerta al FBI. Ya está hecho. Pero, señor, hay algo más. Interceptamos comunicaciones que sugieren que no solo van tras el alcalde. Van tras usted y su padre. Harold, que había estado escuchando, tomó una escopeta de detrás de su escritorio. ¡Que vengan! No, dijo Damien con firmeza. Tú te pondrás a salvo. Tengo una casa segura lista.
Hizo una llamada. Oficial Ryan, es hora de ganarte tu ascenso. Necesito que escoltes a mi padre a un lugar seguro. Minutos después, Ryan llegó en un coche sin distintivos. Mientras Harold subía a regañadientes, agarró el brazo de su hijo. Ten cuidado. No son policías corruptos ni matones del cartel. Si el alcalde está llamando a su músculo de verdad. Damien sonrió con frialdad. Eso es justo lo que estoy esperando. Cuando el auto de Ryan desapareció en la noche, Damien se preparó para lo que venía. La mansión del alcalde era una fortaleza, pero todas las fortalezas tienen debilidades. Y después de años operando en las sombras, Damien sabía exactamente cómo explotarlas. Tocó su auricular por última vez. Foster, consígueme todo sobre el sistema de seguridad de la mansión y dile al capitán Williams que prepare el plan de contingencia Delta. Ya en ello, Ghost. Pero señor, estos tipos son pesos pesados. Exmilitares, antecedentes en fuerzas especiales. Bien, la voz de Damien era fría. Entonces apreciarán lo que está a punto de suceder. En la mansión del alcalde, Gregory caminaba nervioso en su estudio. Afuera, asesinos profesionales patrullaban sus terrenos, listos para eliminar a cualquiera que amenazara su operación. Pero al mirar hacia la oscuridad, no pudo sacudirse la sensación de que ya no era el depredador. Era la presa. Su teléfono sonó, un número que no reconocía. Con manos temblorosas, respondió. ¿Hola? ¿Los hombres que contrataste? La voz de Damien era calmada, casi conversacional. Son buenos. Ex-Delta Force, algunos contratistas de la CIA. El tipo de gente que sabe hacer desaparecer problemas. La boca de Gregory se secó. ¿Cómo supiste? Pero hay algo que no sabes de ellos, continuó Damien, como si el alcalde no hubiera hablado. Hace 3 años comandé su unidad en una operación que preferirían olvidar. Saben exactamente contra quién se enfrentan. Como si fuera una señal, las luces de la mansión se apagaron. En la oscuridad repentina, Gregory escuchó los canales de radio de su equipo de seguridad llenarse de estática. Última oportunidad. La voz de Damien ahora era más suave. Ríndete al FBI o aprende por qué me llaman el fantasma. Gregory volvió a mirar por la ventana. A la luz de la luna podía ver a su equipo de seguridad moviéndose con creciente desesperación, buscando una amenaza que no podían encontrar. Una por una, las luces alrededor de la mansión se apagaron, cada sombra acompañada de un sonido apagado que bien podría ser un operativo altamente entrenado, enseñando por qué algunas leyendas es mejor no desafiarlas. El alcalde no pudo más. Con manos temblorosas marcó el número del FBI. Cuando los agentes federales irrumpieron en la mansión, encontraron al equipo de seguridad del alcalde inmovilizado y atado con bridas, sus armas deshabilitadas. Del fantasma no había rastro. A la mañana siguiente, Millbrook despertó con titulares que cambiarían la ciudad para siempre. El alcalde bajo custodia, la operación del cartel expuesta. Un sistema corrupto finalmente llevado ante la justicia. En Carter's Auto Repair, Harold regresó para encontrar su taller intacto. Su hijo bebiendo café tranquilamente, como si nada hubiera pasado. ¿El alcalde?, preguntó Harold. Cantando como un canario para los federales, respondió Damien, junto con Lynch y la mayoría del departamento. Harold asintió y luego sonrió. Te faltó un detalle, por cierto. ¿Qué? Cuando estabas limpiando después de derribar la mansión del alcalde, hay un poco de suciedad en tus botas. Damien miró su calzado impecable y luego a su padre, que sonreía divertido. Muy gracioso, pero ambos sabían que la sonrisa no duraría mucho, porque a pesar de sus victorias, la mayor amenaza seguía ahí afuera. La sindicatura que movía los hilos desde las sombras no aceptaría esta derrota tan fácilmente. La tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. El alcalde Thomas Gregory estaba sentado en una celda federal, su costoso traje arrugado y su compostura destrozada. Durante la última hora, había estado viendo desfilar a sus antiguos socios en la pequeña televisión de la celda, cada uno apresurándose a cerrar acuerdos con los fiscales. Su imperio se estaba derrumbando y la paranoia se instalaba. Un guardia apareció en su celda. «Tu abogado está aquí». Pero cuando la puerta se abrió, no era su abogado quien entró. Damien Carter se paró allí, con un pase de visitante y una ligera sonrisa que hizo que la sangre de Gregory se helara. «No puedes estar aquí», balbuceó el alcalde. «En realidad sí puedo. El estatus de consultor federal tiene sus privilegios». Damien se sentó frente a él. «Necesitamos hablar sobre la sindicatura». Damien se volvió hacia el alcalde. «Tu amigo White acaba de perder otro equipo. ¿Listo para terminar tu historia?»
Al otro lado de la ciudad, el oficial Ryan Parker estaba en un puesto de mando seguro del FBI, ayudando a los agentes federales a mapear la red del sindicato. Su conocimiento de las operaciones locales, combinado con la confesión del alcalde, estaba revelando un panorama que iba mucho más allá de Millbrook. La magnitud de esto es increíble, dijo la agente especial Sarah Matthews, estudiando el tablero de evidencia. La organización de White tiene tentáculos en 2 estados. Departamentos de policía, jueces, políticos, todos comprometidos. Ryan asintió. Y Millbrook era solo una pequeña parte, un campo de pruebas para sus métodos. Su teléfono seguro vibró con un mensaje de Damien. White está haciendo su movimiento. Prepárate. Terry Renaud. A 50 millas de distancia, en su oficina en el ático, Alexander White recibió la noticia del fallido atentado en prisión con su característica calma. El hombre de cabello plateado había construido su imperio con paciencia y cálculo, no con reacciones emocionales. «Envía el video», ordenó a su jefe de seguridad. Minutos después, cada cartel digital en Millbrook comenzó a reproducir las mismas imágenes. Un video de vigilancia del taller de Harold Carter, mostrando al anciano trabajando solo. El mensaje era claro. White podía alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. Pero Damien ya lo había anticipado. En el momento en que las pantallas cambiaron, Foster activó sus contramedidas. Cada pantalla se apagó, reemplazada por pruebas de los crímenes de White. Fotos, documentos, registros bancarios. Los secretos del sindicato se exhibieron ante toda la ciudad. «Impresionante», admitió White, observando el caos desarrollarse. «El fantasma hace honor a su reputación». Se volvió hacia su jefe de seguridad. «Implementa el protocolo 0. Quemen todo». A lo largo de la región, la organización de White comenzó a autodestruirse. Se trituraron archivos, se borraron discos duros, se eliminaron testigos. Pero era demasiado tarde. Todo ya había sido copiado, documentado y estaba en manos del gobierno federal. En el taller de Carter, Harold observaba la guerra digital en las pantallas cercanas. «¿Sabías que intentaría algo así?» «Los hombres como White son predecibles», respondió Damien, revisando sus armas. «Creen que la tecnología les da poder. Olvidan que cada sistema tiene debilidades». Su teléfono vibró de nuevo. Era el capitán Williams. «Señor, tenemos movimiento. Múltiples vehículos dirigiéndose a Millbrook. Operadores profesionales, fuertemente armados». «White no está quemando todo», se dio cuenta Damien. «Está lanzando un asalto total. Quiere hacer de nosotros un ejemplo». Harold alcanzó su escopeta, pero Damien lo detuvo. «No, tú te vas de aquí. Ryan te espera con un equipo táctico». «Al diablo con eso», protestó Harold. «Esta también es mi pelea». «Papá», la voz de Damien se suavizó. «Me enseñaste a enfrentarme a los abusadores. Ahora déjame terminar lo que empezaste». Antes de que Harold pudiera seguir discutiendo, Rachel Turner irrumpió en el taller. «Tienen que ver esto», dijo sosteniendo su teléfono. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba el caos estallando en toda la ciudad. Los hombres de White estaban en movimiento, enfrentándose en tiroteos con agentes federales. «Este es su final», dijo Damien. «Están tratando de crear suficiente caos para cubrir su escape». Tocó su auricular. «Foster, rastrea cada vehículo que entra o sale de la ciudad. Williams, coordina con los equipos tácticos del FBI. Nadie entra ni sale». La siguiente hora fue un pandemonium. Los operadores de White, al darse cuenta de que estaban atrapados, comenzaron a tomar rehenes. Los escáneres policiales estallaban con informes de hombres armados atrincherados en edificios, exigiendo paso seguro. Pero Damien también había previsto esto. Cada miembro de su equipo estaba entrenado en combate urbano y rescate de rehenes. Uno a uno, los hombres de White fueron superados y desarmados. En su ático, White vio cómo sus fuerzas se desmoronaban. Por primera vez en décadas, el verdadero miedo comenzó a apoderarse de sus ojos. Se volvió hacia su equipo de seguridad restante. «Preparen el helicóptero». «Señor», su jefe de seguridad vaciló. «Nuestros pilotos no responden». En la azotea del edificio, 2 pilotos inconscientes estaban atados junto a su helicóptero inutilizado. Otra pieza del plan de Damien que caía en su lugar. El teléfono de White sonó. No reconoció el número, pero supo de inmediato quién sería. «Me has costado mucho dinero, coronel Carter», dijo tratando de mantener la compostura. «¿Dinero?». La voz de Damien era fría. «¿Eso es lo único que te importa? Estoy hablando de justicia, por cada persona a la que tu organización ha lastimado, por cada vida que has destruido». White rió con amargura. «Eres un soldado,
¿Entiendes el poder? Eso es lo único que este mundo respeta. No, replicó Damien. Yo entiendo el deber, el honor, cosas que tú abandonaste hace mucho tiempo. Mira por tu ventana. White se acercó al vidrio de piso a techo. En los edificios al otro lado de la calle, aparecieron puntos rojos sobre su pecho. Francotiradores. Perfectamente posicionados. Se acabó, continuó Damien. Tus hombres han sido capturados o eliminados. Tu organización está expuesta. La única pregunta es si quieres sobrevivir los próximos 30 segundos. Por un momento White se quedó completamente inmóvil. Luego lentamente alcanzó un panel oculto en su escritorio. Tienes razón en algo, coronel, dijo en voz baja. Esto ha terminado. La explosión sacudió todo el piso. White había elegido el suicidio antes que la captura, llevándose consigo a su equipo de seguridad restante. Pero olvidó un detalle crucial. Todo en su oficina, incluidos sus archivos secretos, era a prueba de fuego. Cuando los agentes federales irrumpieron en el edificio en llamas, Damien coordinaba la limpieza final. En toda Millbrook, las fuerzas de White se estaban rindiendo, dándose cuenta de que su organización había terminado. La voz del oficial Ryan sonó por la radio. Señor, tenemos al último grupo acorralado en el distrito de almacenes. Piden negociar. No hay negociaciones, respondió Damien. Se rinden incondicionalmente o no se rinden en absoluto. El enfrentamiento duró apenas 10 minutos. Los hombres de White, viendo los helicópteros federales sobrevolando y los equipos tácticos rodeando, eligieron la supervivencia sobre la lealtad a un hombre muerto. En el taller de Carter, Harold observaba la cobertura de noticias con una mezcla de orgullo y preocupación. Su hijo había hecho lo imposible, desmantelar un imperio criminal que parecía intocable. Pero mientras la adrenalina se disipaba, una nueva inquietud lo invadió. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando Damien regresó. White puede estar muerto, pero hay otros como él. Sí, asintió Damien. Siempre lo sabrá. Pero hoy les mostramos algo importante. Sonrió ligeramente. Que a veces los monstruos en las sombras deberían temer más a lo que los está cazando. Damien miró a su padre, el hombre que le había enseñado sobre el coraje, sobre enfrentarse al mal, sobre nunca retroceder en una lucha que valiera la pena. Sí, dijo suavemente. Lo haremos. Lo haremos. Cuando la noche cayó sobre Millbrook, la ciudad se sintió diferente. El aire estaba más limpio, las sombras menos amenazantes. Los ciudadanos caminaban por las calles sin miedo, sabiendo que la justicia finalmente había llegado a su pueblo. Pero en instalaciones seguras en todo el país, los analistas de inteligencia ya estaban procesando los archivos recuperados de White. Surgían nuevos nombres, se trazaban nuevas conexiones y nuevas amenazas tomaban forma. La guerra no había terminado. Solo se estaba trasladando a un campo de batalla más grande. Y en algún lugar de la oscuridad, el fantasma esperaba. El Tribunal Federal de Millbrook nunca había visto algo así. Las furgonetas de noticias llenaban las calles, sus antenas satelitales alcanzando el cielo matutino como flores mecánicas. Periodistas de todo el país se agolpaban en las escaleras, cada uno esperando capturar el momento en que uno de los casos de corrupción más grandes de Estados Unidos comenzara. En el interior, Harold Carter ajustó su corbata, la tela impecable de su uniforme de gala, aún ajustándose perfectamente después de todos estos años. Su estrella de bronce y corazones púrpura brillaban bajo la luz fluorescente mientras esperaba fuera de la sala del tribunal. La fiscalía lo había elegido como su primer testigo, la chispa que había encendido este incendio de justicia. Damien estaba a su lado, su propio uniforme de gala atrayendo miradas respetuosas de los alguaciles federales que pasaban. ¿Estás listo para esto, papá? Llevo 40 años listo, respondió Harold en voz baja. Es hora de que esta gente responda por lo que le han hecho a nuestro pueblo. La puerta de la sala se abrió y Rachel Turner emergió con su bloc de notas en la mano. Están a punto de traer a los acusados. Deberían ver esto. Dentro la escena era sin precedentes. 3 filas de acusados llenaban el espacio. El exalcalde Gregory, el exjefe de policía Anderson, el oficial Blake y docenas de otros funcionarios corruptos. Detrás de ellos se sentaba Thomas Lynch, el líder del cártel cuyo imperio se había derrumbado. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una sombría resignación. El juez Michael Harrison entró. Su reputación de incorruptibilidad era la razón por la que lo habían elegido para presidir. Cuando todos se pusieron de pie, Harold notó que el equipo de seguridad del juez era inusualmente grande. Una precaución necesaria dado el alcance de la antigua organización de White. «Siéntense», ordenó Harrison.
Damas y caballeros, estamos aquí para dar inicio a lo que probablemente será uno de los juicios por corrupción más significativos en la historia reciente. Los cargos incluyen asociación ilícita, extorsión, conspiración, obstrucción a la justicia y numerosas violaciones federales. La fiscal principal, la fiscal adjunta de los EU, Rebeca Martínez, se acercó al podio. Su declaración de apertura fue medida pero devastadora. Su señoría, lo que probaremos en este tribunal va más allá de una simple corrupción. Esta es la historia de un sistema entero diseñado para aprovecharse de ciudadanos inocentes. Un sistema que convirtió a las fuerzas del orden en criminales, a los servidores públicos en extorsionadores y que casi destruyó una comunidad. Pero también es la historia de cómo esa comunidad luchó para recuperar su hogar. Se volvió hacia el jurado. Nuestro primer testigo será Harold Carter, un veterano condecorado de Vietnam, cuyo coraje al enfrentarse a esta corrupción puso en marcha los acontecimientos que nos han traído aquí hoy. Cuando Harold tomó el estrado, sintió el peso de todas las miradas en la sala. Los abogados de los acusados se inclinaron hacia adelante, listos para desafiar cada palabra. Señor Carter, comenzó Martínez, por favor, cuéntenos sobre los eventos del mes pasado, comenzando con el día en que el oficial Blake entró en su taller. La voz de Harold era clara y firme mientras relataba aquel primer enfrentamiento. Describió las amenazas, el vandalismo, su arresto injusto, cada detalle agregando otro ladrillo al muro de evidencia contra el sistema corrupto. ¿Y por qué se negó a pagar su dinero de protección?, preguntó Martínez. Los ojos de Harold se encontraron con los de Blake al otro lado de la sala. Porque hace 40 años luché por los principios de este país. Libertad, justicia, el Estado de Derecho. No iba a permitir que unos policías corruptos le arrebataran eso a mi comunidad. Los abogados defensores objetaron, alegando lenguaje incendiario, pero el juez Harrison desestimó la objeción. Sabía que el jurado estaba cautivado por la sinceridad de Harold. El siguiente testigo fue el oficial Ryan Parker. Su testimonio fue particularmente perjudicial porque provenía desde dentro del sistema corrupto. Describió años de abusos sistemáticos, órdenes ilegales y encubrimientos. Cuando llegó a la parte en la que había guardado pruebas en secreto del arresto de Harold, varios acusados se hundieron visiblemente en sus asientos. ¿Y qué lo hizo decidirse a preservar esta evidencia?, preguntó Martínez. La respuesta de Ryan fue simple pero poderosa. Porque me hice policía para proteger a la gente, no para aprovecharme de ella. Durante un breve receso, Damien recibió un mensaje urgente del teniente Foster. Señor, tenemos movimiento. Múltiples asociados conocidos de la organización de White han sido vistos entrando a Millbrook. Manténgalos bajo vigilancia, respondió Damien. Pero no intervengan a menos que hagan un movimiento. Necesitamos que este juicio termine. De vuelta en la sesión, la fiscalía llamó a su testigo sorpresa, James Blake. El exoficial había aceptado testificar contra sus antiguos cómplices a cambio de consideración en su sentencia. Cuando Blake tomó el estrado, los otros acusados le lanzaron miradas de puro odio. Pero Blake solo miró a su hija, sentada en la galería. Todo lo que hacía ahora era por darle un futuro mejor, uno construido sobre la verdad en lugar de la corrupción. Oficial Blake, comenzó Martínez, por favor, explíquenos la estructura de la organización. ¿Cómo operaba la corrupción? Blake lo reveló todo. Describió cómo la red de protección alimentaba empresas criminales más grandes, cómo las pruebas eran destruidas o falsificadas rutinariamente, cómo los oficiales honestos eran eliminados o intimidados hasta el silencio. Su testimonio implicó directamente al alcalde Gregory en la organización del sistema y a Lynch en el respaldo del cártel. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó retratar a Blake como un hombre desesperado que mentía para salvarse. Pero su documentación detallada, preservada por el oficial Ryan, resultó imposible de desacreditar. El momento más dramático del día llegó cuando Rachel Turner testificó sobre sus años investigando la corrupción. Presentó artículo tras artículo que había sido suprimido, testigos que habían sido amenazados, pruebas que habían desaparecido misteriosamente. Señorita Turner, preguntó Martínez, ¿qué cambió? ¿Por qué finalmente pudo exponer esta historia? Los ojos de Rachel encontraron los de Damien en la galería. Porque alguien finalmente le dio a la gente buena de Millbrook la protección que necesitaban para ponerse de pie y decir la verdad. Mientras la sesión continuaba, Foster informó por el auricular de Damien. Múltiples individuos armados tomando posiciones alrededor del edificio,
Están usando la multitud como cobertura. Preparen a Williams y su equipo, ordenó Damien. Pero esperen. Veamos cuál es su jugada primero. El juicio continuó mientras la tensión aumentaba. La batalla aún no había terminado, pero Damien ya sabía quién ganaría. Un contador forense del FBI había rastreado la red financiera de la organización. Pero a mitad de su testimonio, las luces del tribunal se apagaron. En la oscuridad momentánea, múltiples cosas sucedieron al mismo tiempo. El equipo de seguridad del acusado, infiltrado en secreto por los hombres de White, desenfundó sus armas. Los alguaciles federales respondieron, pero la situación era un caos. O lo habría sido si Damien no hubiera planeado exactamente este escenario. Las luces de emergencia se encendieron de golpe, alimentadas por generadores independientes. Todas las salidas, excepto las seguras, ya estaban bloqueadas, y los hombres de White se encontraron no solo enfrentando a agentes federales, sino también al equipo de élite de la capitana Williams, estratégicamente posicionado en todo el edificio. El intento de ataque terminó en minutos, con disparos mínimos y sin bajas. Cuando regresó la energía principal, los asesinos estaban bajo custodia, y el juez Harrison llamaba de nuevo al orden, como si nada hubiera pasado. «Buen intento», murmuró Damien, sabiendo que los capturados los llevarían a más de los escondites de White. El juicio continuó con seguridad reforzada. En las siguientes horas, el peso total de la evidencia contra el sistema corrupto se volvió abrumador. Registros financieros, imágenes de vigilancia, testimonios de testigos. Todo pintaba un cuadro de corrupción sistémica que casi había destruido un pueblo. Cuando la fiscalía terminó su caso, el equipo defensor parecía derrotado. Sus intentos de desacreditar a los testigos habían fracasado. Sus reclamos de manipulación de pruebas se desmoronaron bajo escrutinio. Incluso sus argumentos sobre violaciones procesales fueron desmantelados sistemáticamente. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a su veredicto. Cuando el juez Harrison se preparó para leerlo, Harold y Damien se sentaron juntos en la galería, observando cómo la justicia finalmente llegaba a Millbrook. «Señora portavoz, ¿el jurado ha alcanzado un veredicto unánime?» «Sí, su señoría». Uno por uno, los veredictos fueron leídos. Culpable, culpable, culpable. Cargo tras cargo, acusado tras acusado. El rostro del alcalde Gregory se tornó pálido. El jefe Anderson pareció envejecer años en minutos. Lynch, el líder del cartel, permaneció estoico, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando todo terminó, el juez Harrison se dirigió a la corte. «La profundidad de la corrupción revelada en este juicio no tiene precedentes en la historia de este distrito. Representa no solo un comportamiento criminal, sino una traición fundamental a la confianza pública». Las sentencias fueron igualmente históricas. Los principales culpables, Gregory, Anderson, Lynch y sus lugartenientes clave, recibieron cadena perpetua. Otros recibieron largas condenas según su nivel de implicación. El mensaje era claro. La corrupción sistémica no sería tolerada. Cuando los acusados fueron escoltados fuera de la sala, Blake se detuvo brevemente junto a Harold. «Lo siento», dijo en voz baja, «por todo». Harold estudió al exoficial. «Haz lo correcto ayudando a limpiar otros departamentos. Hay más pueblos como Millbrook allá afuera». Afuera del tribunal, los reporteros se agolparon en busca de entrevistas. La cobertura exclusiva de Rachel Turner la había convertido en una figura nacional, con ofertas de trabajo de las principales cadenas. «¿Te quedarás en Millbrook?», le preguntó a Damien mientras las cámaras grababan. «Mi trabajo aquí ha terminado», respondió él. «Pero los verdaderos héroes son personas como mi padre, el oficial Parker y cada ciudadano que se puso de pie y dijo, «Basta». Ellos son quienes mantendrán este pueblo honesto». Esa noche, Harold y Damien se sentaron en el taller, compartiendo un momento de calma. Mientras el sol se ponía sobre un Millbrook transformado, Harold habló. «Lo hiciste bien, hijo». «Lo hicimos bien», corrigió Damien. «Todos los que se levantaron, los que dijeron la verdad, los que se negaron a ser intimidados, ellos son los que realmente ganaron esta lucha». Su teléfono vibró. Un mensaje de Foster. La red de White aún tenía elementos activos. Otros pueblos necesitaban ayuda. Quedaban batallas por pelear. Harold vio la expresión en los ojos de su hijo. «¿Otra misión?» «Siempre hay otra misión, papá», respondió Damien. «Siempre hay otro matón que necesita aprender que la justicia no es solo una palabra. Es una promesa». Cuando la noche cayó sobre Millbrook, el pueblo se sintió diferente. La sombra de la corrupción se había disipado, reemplazada por algo más poderoso. Esperanza.
Esperanza de que el valor de una persona pudiera encender un movimiento. Esperanza de que la justicia, aunque lenta, era finalmente imparable. Y en algún lugar de la oscuridad, el fantasma se preparaba para su próxima batalla. Porque mientras existieran aquellos que abusaban del poder, mientras hubiera comunidades clamando por justicia, él estaría allí, silencioso, observando. Listo. La luz del amanecer proyectaba largas sombras sobre la recién renovada estación de policía de Millbrook, mientras Ryan Parker era juramentado como el nuevo jefe de policía permanente. La ceremonia fue pequeña, pero significativa. Un símbolo del renacimiento del pueblo tras meses de agitación. Harold Carter estaba en primera fila, el orgullo evidente en su rostro al ver al joven oficial que ayudó a salvar su comunidad a tomar su juramento. Juro solemnemente servir y proteger a esta comunidad con honor, integridad y dedicación a la justicia. La voz de Ryan resonó con firmeza en la sala. La placa en su pecho brillaba con la luz. No solo un símbolo de autoridad, sino un recordatorio de la responsabilidad que conllevaba. Entre la pequeña multitud estaban agentes federales, funcionarios locales y ciudadanos que se habían levantado contra la corrupción. Rachel Turner cubría el evento para su nueva posición en un medio nacional, aunque aún mantenía sus conexiones locales. Su exposición del escándalo le había valido una nominación al Pulitzer. Después de la ceremonia, Harold compartió un café con Ryan en lo que antes era la oficina del jefe Anderson. El espacio había sido completamente renovado, eliminando los rastros físicos de la corrupción, pero preservando evidencia de la historia del departamento, incluyendo fotos de oficiales que habían muerto sirviendo con honor. Es extraño estar de este lado del escritorio, admitió Ryan. No dejo de pensar en todo lo que pasó aquí. Harold asintió. Lo importante no es lo que pasó, hijo. Es lo que pasará ahora. Su conversación fue interrumpida por la nueva subjefa de policía, Sarah Mitchell, una veterana reclutada de un estado vecino, con un historial impecable y reputación de integridad. Jefe, tiene que ver esto. Le entregó una tableta, mostrando imágenes de seguridad desde las afueras del pueblo. Un convoy de vehículos sin identificación había sido detectado moviéndose por condados cercanos. Sus ocupantes coincidían con las descripciones de operativos del sindicato criminal. Están probando nuestras defensas, murmuró Ryan, viendo si Millbrook sigue siendo vulnerable. La expresión de Harold se endureció. ¿Han contactado a Damien? Ya lo hice, respondió Sarah. Pero hay más. Se interceptaron comunicaciones que sugerían que esto no era solo por venganza. Tienen miedo, dijo en voz baja. ¿Miedo? Harold alzó una ceja. ¿De qué? De lo que pasó aquí. Se está extendiendo. Otros pueblos están empezando a resistir. Funcionarios corruptos están siendo expuestos. El sindicato está perdiendo el control y creen que si pueden recuperar Millbrook, pueden detener el movimiento. El teléfono de Ryan vibró con un mensaje de Damien. En posición. Que vengan. Es Cesarn. Al otro lado del pueblo, el taller de Harold se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de resistencia, atrayendo clientes de cientos de kilómetros que querían apoyar al hombre que se enfrentó a la corrupción. Pero hoy el taller estaba cerrado. Harold había sentido que algo se avecinaba. La misma intuición que lo mantuvo con vida en Vietnam. Observó por la ventana mientras coches sin identificación pasaban lentamente, sus ocupantes intentando demasiado parecer casuales. Su teléfono sonó, una línea segura que Damien había instalado. «Papá, ¿ves a nuestros visitantes?» «Difícil no verlos», respondió Harold. «Estos tipos no son sutiles. No intentan serlo. Quieren enviar un mensaje». Harold se alejó de la ventana. «¿Cuántos?» «3 equipos de 4. Operadores profesionales. Exmilitares, probablemente europeos del este. Planean un ataque coordinado al juzgado, la estación de policía y tu taller. Como en los viejos tiempos», dijo Harold con humor. «¿Necesitas que me vaya?» «No», respondió Damien con una leve sonrisa. «Necesito que estés exactamente donde estás. ¿Recuerdas lo que me enseñaste sobre tratar con matones? A veces hay que dejar que ellos lancen el primer golpe». «Exactamente. La capitana Williams y su equipo están en posición. Las unidades tácticas del FBI están listas. Y tengo algunas sorpresas preparadas». El ataque del sindicato llegó al anochecer, coordinado y profesional. Atacaron primero la comisaría, esperando encontrar un objetivo fácil. En cambio, caminaron directo hacia una defensa preparada. Los nuevos oficiales de Ryan, entrenados por instructores tácticos federales, respondieron con precisión.
En el juzgado, el segundo equipo se encontró atrapado en un fuego cruzado. Los operadores de la capitana Williams los estaban esperando. Su entrenamiento superior y su posicionamiento convirtieron la emboscada en su contra. Pero fue en el taller de Harold donde el sindicato aprendió su lección más dura. El tercer equipo irrumpió en el edificio esperando encontrar a un anciano y algunos mecánicos. Lo que encontraron fue a un coronel de la Delta Force y a su equipo de élite. La pelea fue breve pero intensa. Damien se movía como una sombra, sus años de experiencia convirtiendo el espacio familiar en un laberinto mortal para los intrusos. Cuando terminó, ni un solo disparo había sido efectuado, pero todos los operadores del sindicato estaban inconscientes, asegurados y listos para ser entregados a custodia federal. En el aftermath, mientras los agentes del FBI procesaban la escena y los paramédicos atendían las pocas heridas, Harold se quedó junto a su hijo afuera del taller. «Lo intentarán de nuevo», dijo Harold. «No», respondió Damien con confianza. «No lo harán. Porque esto ya no se trata solo de Millbrook. Este fue su último intento, desesperado por detener lo que ya está ocurriendo en todo el país». Le mostró a su padre una tableta con titulares de noticias de varios estados. Funcionarios corruptos expuestos tras el escándalo de Millbrook. El movimiento de reforma policial se extiende. Fuerza de Tarea Federal apunta a la corrupción sistemática. ¿Ves? Millbrook solo fue el comienzo. Cada ciudad que controlaban, cada oficial que compraron, cada funcionario que poseían, ahora todos son vulnerables. Porque la gente ha visto que pueden luchar. Harold sonrió levemente. Y supongo que tú los ayudarás. Alguien tiene que hacerlo. El teléfono de Damien vibró con otro mensaje de la teniente Foster. Hablando de eso, ¿otra misión? Un pueblo en Arizona. Situación similar a la nuestra. Propietarios de negocios locales enfrentándose a la corrupción. Podrían necesitar ayuda. Harold asintió. Entonces será mejor que te pongas en marcha. Solo, pausó. Recuerda dar señales de vida de vez en cuando. Lo haré. Damien abrazó a su padre. Además, dicen que este lugar tiene el mejor mecánico. Tal vez necesite hacerle un ajuste a mi coche pronto. Cuando Damien se preparaba para irse, Rachel Turner llegó para una última entrevista. Su cobertura de la transformación de Millbrook había desatado una conversación nacional sobre la reforma policial y el empoderamiento comunitario. ¿Alguna última palabra para nuestros espectadores?, preguntó. Damien pensó por un momento. Solo esto. Todo sistema de corrupción, por más poderoso que parezca, tiene una debilidad fatal. La gente buena que se niega a mirar hacia otro lado, que se levanta y dice, «Basta». Millbrook lo demostró. Ahora es momento de que otras comunidades hagan lo mismo. A la mañana siguiente, Harold abrió su taller como de costumbre. Los daños de la pelea ya habían sido reparados. La eficiencia era una marca registrada de la Delta Force, después de todo. Mientras trabajaba en el coche de un cliente, vio llegar a Ryan en su patrulla. «Solo estoy revisando», dijo el nuevo jefe de policía, asegurándome de que todo esté tranquilo. «La tranquilidad es buena», respondió Harold. «Significa que la gente puede concentrarse en vivir sus vidas en lugar de mirar por encima del hombro». Ryan asintió. El FBI terminó de procesar a los operadores del sindicato. Están hablando, entregando redes de contactos, casas seguras, registros financieros. Esto va mucho más allá de lo que habíamos descubierto antes. Bien, que los federales se encarguen de esa parte. Nuestro trabajo es asegurarnos de que Millbrook se mantenga limpio. Ryan dudó un momento. Estoy implementando nuevos procedimientos de supervisión, una junta de revisión civil, requisitos de cámaras corporales, auditorías regulares, pero podría usar a alguien con experiencia en la junta. Alguien que haya demostrado que no puede ser comprado ni intimidado. Harold se limpió las manos con un trapo, pensativo. Intentando arrastrarme al trabajo policial en mi vejez, intentando asegurarme de que lo que pasó aquí nunca vuelva a suceder. Tras un momento, Harold asintió. Está bien, pero no usaré traje en las reuniones. Mientras Ryan se iba, el teléfono de Harold vibró con un mensaje de Damien. Llegué a Arizona. Tenías razón sobre enfrentarse a los matones. Este pueblo necesita aprender la misma lección. Harold sonrió, recordando una conversación de hace décadas, cuando le enseñó a un joven Damien sobre el coraje, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Ahora su hijo estaba transmitiendo esa lección a otros. El timbre del taller sonó cuando un cliente entró. Harold se giró para atenderlo, pero sus ojos captaron las noticias de la mañana en la pequeña televisión de su oficina. Otra ciudad estaba en los titulares.
Otra comunidad se estaba levantando contra la corrupción. El movimiento que comenzó en Millbrook se estaba extendiendo, impulsado por personas que habían visto lo que el valor podía lograr. Harold siempre le había enseñado a su hijo que el cambio real comienza cuando una sola persona se niega a retroceder. No sabía entonces hasta dónde llegaría esa lección. Afuera el sol ascendía sobre un Millbrook cambiado. La sombra de la corrupción se había desvanecido, reemplazada por algo más fuerte. Esperanza, valentía y la certeza de que la justicia no es solo una palabra. Es una promesa que la gente común puede cumplir si son lo suficientemente valientes para intentarlo. En su oficina en la nueva comisaría, Ryan Parker miró la foto en su pared. Harold enfrentándose a Blake y a sus oficiales corruptos. Era un recordatorio de dónde habían estado y lo que habían superado. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Damien. Sigue vigilando. Mantén el pueblo a salvo. El fantasma puede haberse ido, pero su trabajo continúa. Ryan sonrió, comprendiendo el verdadero significado. Damien podía haber seguido adelante para ayudar a otras comunidades, pero su impacto permanecía. En el Departamento de Policía reformado, en el renovado sentido de comunidad y en la certeza de que el cambio real siempre comienza con alguien que se niega a mirar hacia otro lado, sabiendo que el valor de una sola persona podía cambiarlo todo. Al caer la tarde, Harold terminó su última reparación del día. El taller estaba en silencio, excepto por el suave sonido de las herramientas guardándose en su sitio. Pero era un silencio pacífico ahora, no el tenso mutismo del miedo que había atenazado a la ciudad durante tanto tiempo. Miró la estrella de bronce montada en la pared, recordando todas las batallas que había librado. En Vietnam, en Millbrook, en la vida. Cada una le había enseñado algo sobre el coraje, sobre defender lo que es correcto. Su teléfono vibró una última vez. Otro mensaje de Damien. Este pueblo me recuerda a casa antes de que la limpiáramos. ¿Crees que están listos para aprender lo que Millbrook ya sabe? Harold tecleó su respuesta. Solo recuerda lo que te enseñé. A veces, los peores abusadores son los que llevan insignias y trajes. Lo recuerdo, papá. Lo recuerdo todo. Harold sonrió, sabiendo que, en algún lugar, el fantasma se estaba preparando para dar otra lección sobre justicia, sobre valentía, sobre enfrentarse al poder corrupto. Porque hay lecciones que deben enseñarse una y otra vez. Hay batallas que deben pelearse en cada generación. Y a veces el arma más poderosa contra la corrupción no es una pistola ni una insignia. Es el simple coraje de decir no, de levantarse, de luchar. Cuando la noche cayó sobre Millbrook, Harold miró su ciudad, cambiada, renovada, más fuerte. Las luces del taller proyectaban un resplandor cálido sobre la calle, un faro en la oscuridad, así como la verdad era un faro contra la corrupción. Y en algún lugar, en otra ciudad enfrentando sus propias sombras, el fantasma se movía, silencioso, vigilante, listo para apoyar a quienes se atrevieran a luchar. Porque eso era lo que hacían los Carter. Se enfrentaban a los abusadores. ¿Qué hace que una persona finalmente se levante contra la corrupción? ¿Es el valor, la desesperación o simplemente no tener nada más que perder? En Millbrook, todo comenzó con un hombre que se negó a inclinarse ante la autoridad corrupta. Un veterano que recordaba por qué había luchado. Una llamada de un padre que trajo justicia a casa. Pero quizás la verdadera pregunta no sea sobre levantarse. Tal vez sea sobre cuánto tiempo permanecemos en silencio, viendo a otros sufrir, hasta que nos damos cuenta de que cada momento de inacción nos hace cómplices del sistema que decimos odiar. Harold Carter no solo salvó su ciudad, nos recordó que, a veces, el arma más poderosa contra la corrupción no es una insignia ni un arma. Es el simple coraje de decir no. Y en algún lugar, el fantasma sigue moviéndose entre las sombras, encontrando otras ciudades como Millbrook, ayudando a otras personas a encontrar su valentía para levantarse y decir basta. Porque eso es lo que tiene la justicia. No ocurre por sí sola. Necesita personas dispuestas a luchar por ella. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más relatos de justicia, valentía y el precio de enfrentarse a la corrupción.